Cielo Nuevo presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Entre Pastores a través de la plataforma Lumen. El día de hoy tengo como invitado un pastor que fue llamado por Dios, un hombre que tuvo todo lo que cualquier hombre pudiera desear: estabilidad económica, prosperidad, pero un día Dios lo llamó al ministerio y hoy lo tengo conmigo, el pastor Manuel Durán. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Carlos. Bendiga. Nos da mucho gusto que esté con nosotros en esta tarde. Vamos a platicar un poquito de su vida, de su transformación, de su llamado, de todo lo que Dios ha llamado a hacer en esta tierra. Después de llevar una vida complicada de caminos equivocados, pero que Dios tocó su corazón. Así es. Y Dios hizo una obra maravillosa en usted. Amén. Primero que nada, pastor, después de todo lo que ha vivido, ¿qué es la vida para usted? La vida es mucho. Es mucho para mí, para mi familia. Si pudiera describir su vida en una sola palabra. ¿De qué manera te la puedo describir? Pues que Dios ha sido fiel con nosotros hasta el día de hoy. Le digo porque hoy vamos a descubrir su vida. Amén. Vamos a descubrir los años que ha estado aquí. Amén. Primero que nada, dígame, ¿dónde nació usted? Aquí precisamente en Linares, Nuevo León, aquí en la calzada. Fuimos conocidos, toda mi familia fuimos muy conocidos. Antes éramos muy conocidos por un apodo, pero hoy le doy gracias a Dios que ya no tengo un apodo. Hoy soy un siervo de Dios. Amén, pero aquí nací en la calzada. ¿Y cuál era ese apodo? El plátano. Los plátanos. ¿Y por qué le decían así? Por mi papá. ¿Su papá? Mi papá. ¿A qué se dedicaba su papá? Mi papá fue pescador de naranja, trabajó en las empacadoras, ahí trabajó en la naranja mi papá. ¿Y cuando usted era niño, su familia creía en Dios? Nosotros no, ninguno, sino que a la edad de 7, 8 años que yo tenía, mi mamá se arrimó a la iglesia por primera vez, aquí en Linares. De hecho fue en el centro con el pastor Luis Aldape, el papá de Luis que es ahorita. Con él se arrimó mi mamá, ahí conoció a Cristo. La primera vez que mi mamá entró a la iglesia, lo podemos recordar, mi mamá entró a la iglesia y mi papá fue y la sacó de las greñas de la iglesia, que porque él no quería hermanos, él decía que nosotros teníamos nuestra religión, entonces él no iba a aceptar que mi madre entrara a la iglesia. Pero yo creo que en ese instante mi mamá pensó en sus hijos, pensó en un cambio, y ella volvió a regresar una vez más a la iglesia y recibió a Jesucristo en su corazón ahí en la iglesia con Luis Aldape. Y a través de ahí empezamos toda la familia, desde 7, 8 años empecé yo a asistir a la iglesia, y le doy gracias a Dios que, pues sí, nos fuimos un día para la ciudad de Reynosa, toda la familia, todos mis hermanos, todos perdidos en drogas, en alcohol, en penales, en cárceles, todos. Pero le damos gracias a Dios que mi madre nunca aventó la toalla, porque ella sabía que tenía su manager, que es Jesucristo. Entonces pudimos ver la mano de Dios, que Él estuvo siempre con nosotros. Y ella siempre decía que sus hijos iban a ser siervos de Dios. Y le damos gracias a Dios que, pues sí, habíamos tomado caminos torcidos en Reynosa, Tamaulipas, pero Dios nos volvió una vez más a que regresáramos. Vamos a platicar un poquito de su niñez. Así es. Fue aquí en Linares. Así es. En la calzada. En la calzada y aquí arriba del cerro. Arriba del cerro. Aquí arriba del cerrito. Aquí andábamos corre y corre en mi niñez. ¿Fueron los años? ¿Qué años más o menos? No, pues tengo 60. Los años. ¿Usted nació en qué año? En 1965. 65. Ponle 70, 72 años, aquí andaba arriba del cerro corriendo. ¿Cómo era la calzada, el cerro en aquellos años? Muy diferente ahorita, muy diferente, era algo muy bonito, muy precioso. No digo que está feo ahorita, ¿verdad? Pero antes era más bonito, casi no había casas arriba del cerro.
Y aquí en la calzada, pues ahí está la Capilla del Ángel, ahí estaba nuestra casa, ahí vivimos, ahí estuvimos viviendo también. Y por eso yo te puedo decir de muchas cosas de Linares que sí han cambiado. Ya no estamos en los tiempos de antes, ya no estamos en los tiempos de antes de nuestra niñez, la verdad. O sea, han cambiado, todo ha cambiado, tristemente. ¿Era un niño inquieto? ¿Era un niño soñador? ¿Era un niño...? Soñador quizás a lo mejor no, pero sí era, y hasta hoy soy muy hiperactivo. Hasta el día de hoy soy hiperactivo y me gusta el trabajo. Desde la edad de 7 años empecé a trabajar. Antes se usaba mucho, ¿no? Que los niños salían, tenían oficios, boleaban, sí, claro, ¿Usted llegó a hacer eso? Claro que sí, yo fui bolero. Traía el cajón de bolear por un lado, traía la caja de chicles por un lado, limpiaban las ventanas de las casas, barrían las banquetas, vendían los tacos, enchiladas ahí en el tren, en las huertas, a los pescadores. O sea, fuimos... Gracias a Dios tuvimos que trabajar desde muy niños. ¿Cuántos hermanos tiene? Fuimos 11 de familia. 11. Fuimos 11, ahorita somos 9. 9. Ahorita somos 9. Ok, ya partieron 2. Ya se fueron 2, se fue mi mamá y se fue mi papá también ya. ¿Qué enseñanzas le dejó su padre? Pues mi padre, ¿qué te podría decir de la enseñanza que me dejó? Pues él quería, de primero, él quería que fuéramos como él, que pues en su vida que él llevaba, él quería que fuéramos como él, pero tomamos el camino de mi mamá. Tomamos el camino de mi mamá. Yo creo que hubo un día en que sí tuvimos que enderezar el paso y agarrar el camino que ella nos enseñó, y más el temor de Dios. ¿Y la primaria, en dónde la cursó? Ay, no me preguntes eso, por favor. ¿Por qué, hombre? Estudié la primaria en la escuela Mireles. En la Mireles. Ahí donde estaban los pobres. ¿Recuerda algún profesor? No, pues no, que no. Sí, muy apenas que pasé de panzazo ahí en la Mireles y porque no tenía panza. Sí. Pero salí de ahí de la Mireles, salí con 6.6 porque no me gustaba la escuela realmente. Pero gracias a Dios que ha salido adelante. ¿Y ahí en la escuela era popular? ¿Tenía muchas amistades? Pues no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. O sea, sí tuve muchos amigos, porque pues andábamos en las calles jugando a las canicas, a los trompos. Nos íbamos arriba del cerro a andar corriendo también allá con todos los primos y varios de aquí de la calzada, varios del barrio. Anduvimos aquí, nos íbamos hasta la orilla del riel, nos íbamos hasta el río, allá al Puente Negro, a andar ahí arriba del puente cuando pasaba el tren. No, fue algo divertido nuestra niñez. ¿Alguno de sus amigos de la niñez? Alguno de mis amigos de la niñez que yo recuerde de aquí en Linares, ya no está aquí, está en Estados Unidos, es José Manuel de Alba. Él fue uno de ellos, y otro fue Rodolfo, que está aquí a un lado de la farmacia Guadalajara. Ya no está tampoco aquí, está en Monterrey también, pero son los que me puedo recordar de amigos que andábamos juntos siempre. Oiga, pastor, ¿y cuando usted era niño, qué soñaba ser de grande? Fíjate que no tuve sueños. No tuve sueños de... Pues yo miraba pasar un avión y yo me subía arriba del cerro y le decía adiós al avión. Pensaba que la gente me miraba por las ventanas, pero nunca... Sueños no los tuve porque nunca pensé que me fuera a subir a un avión. A un autobús no me subí más que al tren de trampa nada más. Pero sueños la realidad no los tuve. De qué iba a ser cuando yo fuera grande, no los tuve. Y este paso de la vida, pasa la infancia, los juegos, la niñez, llega un poquito la adolescencia. Así es. ¿Cómo fue esa etapa de su vida? La etapa de la adolescencia fue en Reynosa. Esa fue la etapa de mi adolescencia, pero tristemente a la edad de 15 años yo caí en el alcoholismo. A la edad de 15 años caí en el alcoholismo. Y te lo vuelvo a decir, mi madre nunca dejó de orar por mí, como al igualmente que por mis hermanos. Siempre permaneció firme ella, nos buscó, nos quitaba el vicio de las manos para que ella no quería que ver truncada
la vida de sus hijos. Ella quería algo realmente de nosotros y ella un día lo dijo con su boca, lo profetizó, una mujer de Dios, no era profeta, pero lo profetizó. Dice: un día Dios te va a dar un negocio propio a ti, porque ella sabía que a mí me gustaba. Te digo, no tenía sueños, nunca tuve sueños, porque siempre fui empleado, pero fui una persona activa que me gustaba el trabajo. Y yo era el que ayudaba a muchos patrones a negocios, a que sus negocios fueran levantados. Entonces un día mi mamá lo dijo con su boca, dijo: Dios te va a dar tu propio negocio, te lo va a dar y te va a dar aparte un buen trabajo donde tú vas a ser bendecido. Y eso fue ya de casado. Eso fue ya de casado. En cuando esa etapa de la vida, ¿dónde trabajó? Usted decía que fue empleado. Primero, de muchacho trabajé aquí en Linares, como te digo. Sí, fui bolero, vendí chicles, vendí tacos, enchiladas, marquetas, vendí todo eso en el tren. Pero también trabajé en el mercado con la señora Irene. No recuerdo el nombre de su esposo, pero de ella sí me acuerdo muy bien, doña Irene, la señora Irene, cuando estaba el mercado aquí en el centro. Sí. Ahí estaba el mercado, la central camionera, ahí trabajé. Salía a las 8 de la noche del mercado y luego después de ahí me iba a un restaurante que estaba a un lado de la paletería. Ahí trabajaba y salía a las 12 de la noche y ya me venía a la casa, pero toda mi vida trabajé. Tristemente, pues nuestro papá nunca, lo digo así, él nunca vio por la familia, de ver una familia prosperada, bendecida, él no lo hizo, pero mi mamá sí luchó para que fuéramos bendecidos cuando estuvimos aquí. ¿Su papá también tenía estas cuestiones de alcoholismo? Claro, sí, no, mi papá fue muy tomador, fue muy peleonero, se la pasaba en la cárcel, se la pasaba en el penal. Gracias a Dios que él tuvo patrones y uno de ellos también pues fue Adame, el papá de Adame, el que está ahorita. Él lo sacó una vez del penal también, pero así fue nuestra vida. ¿Qué historia le marcó su adolescencia de su padre? ¿Cuál fue la más fuerte que se pueda contar? La más fuerte de la historia, pues que a mi padre golpeaba a mi mamá. Esa fue la más fuerte y que nos golpeaba a nosotros. Aún y a pesar de que nosotros ya trabajábamos a cierta edad de niños, aún así pues nos golpeaba porque él quería enderezarnos a golpes, que no pudo enderezarnos a golpes, porque al contrario, cuando un padre golpea a su hijo, en lugar de enderezarse, el hijo le agarra coraje, odio a su padre. Pero pues nosotros pudimos olvidar todo eso. Le iba a decir, ¿qué provoca en un jovencito ver a su padre golpear a su madre? Odio, rencor, coraje. Pero a través de la vida solamente Jesucristo puede sanar esas heridas y perdonar a papá. ¿Y usted alcanzó a pedirle perdón a su padre o hablar con su padre de eso? Claro que sí. Él era una persona muy orgullosa, pues, de Linares, machista, o sea, era orgulloso. O sea, mi padre nunca fue una persona de pedir perdón, de mi hijo, perdóname, a mi mamá, a mi madre, pedirle perdón, jamás lo hizo, porque era una persona orgullosa. Pero yo creo que nosotros sí lo hicimos, ya cuando conocimos realmente bien de Dios. Nosotros perdonamos a nuestro padre y al final lo metimos al camino de Dios, al final. Habrá personas que nos vean, que tienen situaciones con sus padres similares. ¿Qué les diría a ellos? Pues yo les diría a los padres, como dice la Biblia, haré volver el corazón de los padres, dice en Malaquías. Malaquías dice, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo creo que el padre hoy en día debe de volver, de tomar el camino, de darse cuenta el padre que a golpes no va a enderezar a su hijo, que ya está perdido. Si un día su hijo se perdió fue por causa de que el padre lo descuidó, no tuvo la oportunidad de ver por él, de enderezarlo. O si él llegó a golpearlo y el hijo se fue de casa, se fue porque lo maltrató y en lugar de enderezarlo, el muchachito, el hijo, le agarra coraje, rencor. Y tristemente a veces es duro salir de ahí. Te lo digo me voy a adelantar poquito, te lo digo por mi hermano el mayor. Mi hermano el mayor, él no podía perdonar a mi papá. Mi hermano el mayor dormía con el machete abajo de la almohada para defenderse de mi papá. Se odiaban los dos, no se querían porque
pues uno alcoholizado y otro drogado. Entonces había un pleito tremendo entre mi padre y mi hermano mayor. Pero a través de un encuentro con Jesús, nuestras vidas cambiaron. Mi hermano mayor cambió, le pidió perdón a mi papá. Y te digo que solamente Jesús lo puede hacer. Solamente Dios puede cambiar vidas, transformar corazones de los hijos y de los padres. Porque pude ver a mi papá también, abrazar a mi hermano, darle un beso a mi hermano, donde darle un beso a un padre, a un hijo, no era de hombres, no era de hombres. Yo sé que tú sí se lo das a tu papá y tu papá te lo da a ti, porque fuiste enseñado y porque tu papá te enseñó. Pero en nuestros tiempos de un padre, darle un beso al hijo no era de hombres. Y hoy en día les hemos enseñado y les estamos enseñando que un padre debe de abrazar a su hijo y darle un beso a su hijo en la mejilla y decirle: hijo, te quiero mucho, para que otro hombre no abuse de él en la calle. Vamos a volver un poquito a ese momento que se mudan a Reynosa. ¿Por qué razón se van de Linares a Reynosa? Un día mi hermano el mayor, otra vez con él, cayó a la cárcel aquí en Linares, aquí donde está la tienda de Alfredo. Allí había una cantina y mi hermano se pelea con la policía y mi hermano se lo llevan a la cárcel. Y a los 2 días llega, en ese tiempo estaba el 15 Regimiento de Caballería en la ciudad de Reynosa, y andaban buscando personas voluntarias y andaban en las cárceles. Y llegaron aquí a Linares y preguntaron: ¿algún voluntario que se quiera incorporar al 15 Regimiento de Caballería? Y fue el primero en levantar la mano. Yo. No por salir de la cárcel. Él ya deseaba ser militar, deseaba ser soldado. Entonces inmediatamente le dicen: vaya por su ropa, y se sale él y 5 o 6 más y se fueron con él. Se fueron varios de aquí a Linares. Y se fue primero él, y mi mamá iba cada mes a verlo, no lo dejó solo, cada mes iba a visitar a mi hermano el mayor. Y al año se va el siguiente hermano mío, otro hermano que se llama César. Dijo: mamá, yo también me quiero incorporar al ejército, yo también quiero ser soldado. Dice: no, mijo, estás bien chiquillo. Y lo aceptaron, 16 años, porque le surgían soldados jóvenes. Y se fue también mi hermano César al 15 Regimiento. Dijo mi mamá, no, agarren cada quien, vamos a preparar nuestros tiliches, porque nos vamos todos a Reynosa. Yo no voy a dejar solos a mis hijos, que mis hijos se pierdan. Por dos hijos que ella conocía cómo eran sus hijos. Dijo: nos vamos a Reynosa todos, así que prepárense. Y nos fuimos en el tren. Ya sabrás, en el tren. Sí. Pues no había los medios para viajar en autobús o en nada. Y llegamos a Reynosa en el 84, 85, por ahí llegamos a Reynosa. Y fue algo bien difícil para nosotros, porque duramos como 6 meses, 7 meses en una casita, la mitad de esta iglesia, más chiquita, yo creo, todavía, ahí durmiendo todos en el suelo, y todo porque mi madre no quiso dejar solos a sus hijos. ¿Qué edad tenía usted cuando se fue? Yo tenía 14 años. ¿Y fue difícil dejar Linares, dejar las amistades? Fíjate que a lo mejor de primero sí. Porque pues ibas a llegar a Reynosa, donde pues aquí en Linares podías andar a pie todo Linares. Sí. Y llegar a Reynosa, a una colonia donde la colonia está retirado para ir para el centro. Aquí podías ir caminando al centro, y allá no. Allá tienes que agarrar un camión para ir al centro, a Reynosa. Y fue algo difícil estar durmiendo mucho tiempo, como 5 o 6 meses en el suelo. Todos en el suelo, todos en un solo, sin cama, sin nada, hasta que no llegaron todos los colchones que iban de aquí en el tren también, se lo iban en el tren también. A la semana mi mamá me dice: vamos al centro de Reynosa a surtir la verdura. Y llegamos al centralito, de donde estaban todas las fruterías. Entonces, como yo trabajé en el mercado aquí, llegué al primer negocio que yo llegué, y le dije a mi mamá: mamá, me gusta aquí el ambiente, yo quiero trabajar aquí. Dice: pues adelante, pide trabajo. Y con el primero que llegué, le dije: ando buscando trabajo. ¿Qué sabes hacer? Lo que me pongan. A la edad de 14 años. A la edad de 14 años, lo que me pongan.
Y lo voy a decir así para que sepan. Yo no sé de escuela, no supe de escuela, les dije, pero me gustaba la matemática como hasta hoy. Y aprendí algo muy bonito ahí que dijeron, agarró 2 piloncillos que se quería el trabajo, Sí. porque eran básculas de reloj, no como las de ahorita que nomás le pones en la báscula y pon y ya. Era de reloj y era sacar las cuentas acá rápido así. Agarraron 2 piloncillos, a ver, vale tanto el kilo, ¿cuánto es? Tanto. Dijo, véngase mañana a las 5 de la mañana. Así. Me dijo el viejo, véngase a las 5 de la mañana. Llegué a las 5:30 de la mañana y él llegó a las 9 de la mañana. ¿A qué hora llegó, muchacho? Le dije, a las 5:30. No, le dije a las 5. Oiga, pero usted está llegando a las 9 y a usted qué le interesa. Dijo, yo soy el patrón y a esa hora abro yo. Pero ahí vio que yo tenía ganas de trabajar y de salir adelante y ahí me quedé. Gracias a Dios que... ¿Cómo se conocieron usted y su esposa? Ay, fíjate que... Ay, me da tristeza decirlo, pero... ¿Por qué? Porque la conocí dentro de una iglesia. Ella era cristiana. Ella era cristiana y yo entré como un lobo. Y yo entré como un lobo a la iglesia y... ¿Y entró por ella o entró por...? No, pues... pues ella me echó el ojo a mí. Ella me echó el ojo a mí. Dice mi hija, la mayor, dice, pero ¿qué miró en mi papá si estaba bien feo? Que mira fotos. Dice, mi hija es lo mejor que había. ¿Cómo estarían los demás? Pero usted la conoce y Sí. empieza a ver cosas en ella. Sí, pues llegamos al noviazgo, duramos 2 años, 2 años de novios. Yo no sé qué me vio ella a mí, ¿verdad? Pero pues yo también estaba más flaco que tú. Pero... Y de repente dice, ella es la indicada. Ella la indicada, ¿Cómo le supo dije... que era la indicada? Pues porque me dijo que me quería, que me amaba, y cuando yo le propongo matrimonio después de 2 años de novio, le digo, ¿te quieres casar conmigo? Y de volada me dijo que sí, no, si ya la traía bien. ¿Y ustedes se casaron en la iglesia cristiana? En la iglesia cristiana, ahí en Reynosa. ¿Qué pastor los casó ahí? Nos casamos en el templo La Hermosa con el pastor Jesús Codina. Que precisamente el 27 de este mes, 27, vamos a estar con él. Vamos a estar ahí con él. Después vienen los hijos, me dice que tuvieron ¿cuántos hijos? 3, 2 hijas y un hijo, sí. ¿Cómo fue convertirse en padre en un momento tan difícil, tan...? Sí, fíjate que mis hijos sufrieron porque mi hija la mayor ya tenía como 7 años cuando Dios a la edad de 30 años, Dios me vuelve a retomar una vez más, vuelvo a la iglesia como el hijo pródigo, a la edad de 30 años, pero ya mi hija la mayor ya tenía como 7 años. Mi madre oraba mucho por mí, ella gastaba, invertía mucho, y a mí no se me va a olvidar nunca, se los he dicho a muchos. Ella era seguidora de Paulino Bernal. En ese tiempo Paulino Bernal llevaba su aceitito y mi madre pagaba $100 por un aceitito para vernos restaurados a nosotros. Y recuerdo que mi madre le dijo a mi hija, la mayor de 7 años, échale el aceitito a todas las cervezas de tu papá para que deje de tomar. $100. Que madres inviértenle a sus hijos, que les cueste. Mi madre invirtió un aceitito así de $100 y no le importó. ¿De dónde agarraba dinero mi mamá? $100 en ese tiempo, en esos años. Vendía nopalitos en la calle, vendía chicharroncitos en la calle para juntar $100 y luego ir que mi hija lo echara en las cervezas. Y Dios empezó a obrar ahí. Yo le pegué a mi hija, la verdad lo digo, vergüenza, le di una cachetada a mi hija, la verdad, pero Dios estaba orando. Y al siguiente mes vuelve mi madre una vez más y le vuelve a dar otro aceitito a mi hija. Dice, écheselo otra vez a la cerveza de tu papá. Y le volví a pegar a mi hija yo, pero ella lo seguía haciendo porque ella quería tener un padre que ya no tomara y que no le pegara, que no maltratara a la esposa ni nada. Y gracias a Dios que Dios obró a través de eso. Más que nada fue la fe de mi mamá y la fe de mi hija y la fe de mi esposa, porque mi esposa también luchó mucho por mí. Ella luchaba mucho por mí y le doy gracias a Dios que pues a los 30 años todavía estaba joven. Yo tengo 60, 30 años de convertido. En esa etapa de matrimonio llega
pues este emprendimiento, buscar tener un negocio propio, Sí. empieza usted a, pues yo me imagino que desde abajo. Claro, empezamos de abajo. Fíjate que sí, siempre lo he platicado eso, que como mi esposo y yo empezamos el negocio en Estados Unidos. Nos íbamos de ray, pasábamos el puente a pie con 2 bolsas yo y con 2 bolsas ella, 2 bolsas de lo que llevábamos para vender, que eran tortillas, quesos, chilito del monte, nopalitos, llevábamos todo en bolsas, pan blanco, para todo, 2 bolsas ella y 2 bolsas yo, y ahí va adelante y ahí voy yo atrás de ella, uno. Y nos pasábamos el puente y empezamos. Y sabes de que un día hice lo que Abraham. Y un día la tenían detenida ella ahí en el puente. La tenían detenida y ¿para dónde van? No, pues vamos para vamos de visita, vamos de visita. Y a ella la tenían detenida ahí y me preguntaron, ¿la conoce? No la conozco, no sé quién es. Nunca la he visto. ¿Cómo que no? No, nunca la he visto, no sé quién es, no la conozco. Y la negué. ¿Y estás seguro? Sí, me sacaron la cartera y sacaron todas las fotos, todo, y ahí estaba una foto, estábamos abrazados y no la vieron. Dios, lo que hizo Dios, porque Dios nos iba a bendecir. Dios nos iba a bendecir. ¿Y no la conoce? No la conozco, no sé quién es. Negué a mi esposa. La negué, pero era Dios quien tenía todo. ¿A qué ciudad llegaron en aquel entonces de Estados Unidos? En Álamo. En Álamo. En Álamo, Texas. Ahí empezó el negocio. Ahí empezó el negocio. Entonces brinca de Reynosa a Álamo. De Reynosa a Álamo, Texas. Ahí tuvimos, fuimos paso a paso. Le damos gracias a Dios, que Dios, la verdad, llegó un momento en que sí había una persona ahí que decía, hermano, que todos sabían que yo era hermano y ya estaba en la iglesia. Dicen, hermano, usted cuando llegó aquí daba lástima, la verdad. Y muchos platicaban y hablaban de mí que yo causaba lástima cuando llegué ahí. Y con el paso del tiempo, 3, 4 años, llegué a causar envidia. Llegué a causar envidia. Empieza usted a crecer. A crecer. Y a tener un negocio próspero. Sí. Pero pasa una situación, ¿no? Usted viene de, digamos, de no tener nada y de pronto empieza a brotar el dinero, a brotar las amistades, porque también el dinero. Claro, sí, hubo muchos. ¿Cómo fue ese momento para usted? Me imagino por lo que hablamos, ¿se perdió un poco, perdió el piso? Fíjate que no. Sí empecé a agarrar dinero, pero no perdí. Seguí siendo la misma persona de siempre. Así como me mira, siempre sonriente, alegre, o sea. Y sí, como dices tú, sí, llegaban muchas amistades, entre comillas, llegaban. Y pues me pedían prestado y yo les prestaba. Me pedían prestado y yo les prestaba. Obvio que era dinero que préstamos de gobierno, como dicen, que ya no regresaban. Sí. Y un día mi esposa me hizo ver las cosas. Un día mi esposa dice, porque ella miró un detalle. La esposa, para eso es la ayuda idónea. Entonces un día mi esposa observa eso cuando una de mis hijas se me arrima y me pide dinero. Le digo, no tengo dinero. Le digo, ¿qué creen? Que yo siembro el dinero, que pura sacadera, no tengo dinero. Entonces va mi otra hija y también me pide para la escuela y también le digo lo mismo. Entonces mi esposa observó eso. Mi esposa observa eso y habla conmigo, no enfrente de ellos. Dice, a ver, viene un amigo y te pide dinero. Viene un amigo y te pide, nunca le dices que no tienes. Esos amigos un día te van a dar la espalda. Pero tus hijos que les estás negando el día de mañana son los que van a ver por ti, porque los vas a ayudar. Entonces tienes que ver eso y tienes que pensar diferente y ahora de ahí en adelante mi vida cambió. Entonces, y ahí viene esta etapa, o hemos platicado de los vicios, del alcohol. ¿Toca fondo usted? Toqué fondo. Sí, toqué fondo. Llegué a lo peor, la verdad llegué a lo peor porque sí toqué fondo. Cuando una persona toca fondo es cuando te impulsas. Cuando tocas fondo te impulsas en querer salir adelante y salir adelante, pero te lo vuelvo a decir, gracias a las oraciones de mi mamá, a la fe de mi mamá y a la fe de mi familia, que fue por eso que yo pude salir de ahí. Si no, yo no hubiera salido.
todos los que se juntaban conmigo en ese tiempo que tomaban, todos están muertos ahorita. ¿Cuál fue el momento de quiebre que usted vio y dijo ya? Ya, fíjate que no, yo nunca pensé en decir hasta aquí, ya estoy cansado. Fue Dios quien me llevó un día. Mi hermano necesitaba la ayuda de un pastor para orar por una persona que estaba endemoniada. Entonces ese día mi hermano me dice, préstame la camioneta para ir por ayuda. Y como yo andaba tomado, andaba con sangre, que me acababa de pelear, y yo le dije, no, yo te llevo. No, mira cómo andes. No, yo te llevo. Dios ya tenía todo planeado. Porque me dice, no, préstame la... No, yo te llevo. Y lo llevé a la iglesia, una iglesia que estaba llena de la presencia de Dios, ahí mismo cerca de la casa donde vivíamos, como a unos medio kilómetro. Y yo recuerdo que llegamos a la iglesia y yo estaba arriba de la camioneta tomando. Y mi hermano se baja y está parado en la puerta y la iglesia estaba en bendición. Pasaron como 15 minutos, mi hermano se desespera, el pastor César, se desespera y viene y se sube y dice, vámonos, el pastor no va a poder. Y nos vamos y a las 2 cuadras me vuelve a decir, ¿sabes qué? Regrésate, siento algo de parte del Espíritu Santo, regrésate. Porque el Espíritu Santo me dice que algo va a pasar. Yo no sé qué, dice. Yo no sé, pero me dice que me regrese. Regrésate. Y me regreso y me vuelvo a parar donde yo estaba parado. Y él se baja y se va a la iglesia. Él no sabía qué iba a pasar, ni yo sabía qué iba a pasar. Se baja y se va y se para enfrente de la iglesia otra vez. Y está esperando que se desocupe el pastor. Para cuando él acuerda, nomás siente donde llego y me paro por un lado de él. Desde donde yo estaba parado en la camioneta, o sea, la presencia de Dios me hizo que yo me bajara de ahí, que dejara de tomar y que me bajara. Y me paré en la puerta de la iglesia y cuando él me mira, dice, adelante, adelante. Eso fue lo que el Espíritu Santo me hizo que me regresara. Es el tiempo de Dios. Y entré a la iglesia, no llegué al altar a como yo iba. Iba bien cargado. A mediación de la iglesia, el Espíritu Santo me tumbó ahí de rodillas. No llegué al altar. Porque yo no podía estar acá como yo venía. Ahí Dios transformó mi vida. Salí buen y sano. Para aquellos que no creen. Iba ebrio, lo que era ebrio. Y salí buen y sano. Simplemente cuando Dios restauró mi vida, salí buen y sano de ahí. A mi hermano el pastor se le olvidó a lo que iba. Se le olvidó lo que iba. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía todo planeado. Nosotros tenemos planes, pero lo de Dios son otros. Sí, claro. Y nos fuimos, vámonos, que nos vamos para la casa. Y le iba diciendo a mi mamá lo que Dios había hecho conmigo. Y mi mamá, cállate, encantada la vida. Mi mamá feliz. No, encantada la vida. Mi esposa, encantada la vida. Mis hijos, encantados de la vida. Fue algo maravilloso. Y esta lucha contra el alcoholismo, ¿es una batalla todavía o ya usted dice, ya la vencí? Porque no. A veces hay gente que dice, es que es una lucha constante. No. Fíjate que desde el momento en que Dios restaura mi vida, yo no luché sí luché con el enemigo, con el diablo, porque te quiere poner trabas. No digo luchas porque yo no las tuve. Yo sé, y tenemos que saber en quién creemos. Creemos en un Dios poderoso que tiene poder, que el diablo está vencido. Entonces, yo ahí no tuve lucha de un día de querer volver, porque pues yo fui una persona que me levantaba temblando así, temblaba toda la mañana. Mi esposa lo sabe, Dios lo sabe, mi familia lo sabe, todos los días temblando a las 4 o 5 de la mañana a tomar. Pero cuando Dios restaura mi vida, fue restaurada para siempre. Oiga, pastor, ya viene el proceso de pedir perdón a la familia, a los hijos. Sí. ¿Fue difícil para usted? ¿Fue un proceso? Fíjate que el abrazar a mi esposa y pedirle perdón fue algo que te marca, la verdad, porque pues sí, ofensas, griterías dentro de la casa, la verdad, sí. Pues yo creo que sí estaba marcada ella. Sí estaba marcada cuando ofendes a tu esposa por causa del alcohol, por causa de drogas. Es una ofensa muy grande. Y a veces, y yo creo que por eso hoy en día mi esposa y yo también nos animamos a dar conferencias de matrimonios, Sí. porque
vivimos una etapa de Es que pleitos. también para ella fue, Sí. aunque usted se entregó a Cristo, me imagino que también fue un proceso difícil Sí, para ella después. sí, claro, sí, sí, Aprender a perdonar. sí. Yo no sé quién sufrió más, si su madre o su esposa, con lo que, con el alcoholismo, con la vida. No, pues mi esposa, porque es la que estaba conmigo. No, mi esposa la verdad sufrió mucho, pero ahorita estoy pagando todo lo que le hice antes. Y si usted ahorita como pastor pudiera decirle algo a ese hombre que usted fue. En decirle algo a ese hombre, no, pues no volver. El viejo hombre, como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todos son hechos nuevos. Entonces el viejo hombre quedó atrás. Sí, ese ya quedó atrás, yo no me vuelvo a acordar de él, ya lo que yo fui, lo doy gracias a Dios. Pues viene este llamado de Dios, ¿no? A pastorear. ¿Cuál fue el momento o cómo fue este llamado? ¿Fue por parte de alguien que le pidió, oye, vete para allá? ¿O se fue dando poco a poco? ¿Cómo fue Fíjate que mi esposa y yo teníamos como 2 años, 3 años en la iglesia. Y nos ofrecen una iglesia por allá, por Oaxaca, por allá. Nos ofrecen una iglesia, yo tenía poquito en la iglesia. Y inmediatamente yo le dije a la persona que nos quería mandar, nos ofrecieron un sueldo, nos ofrecieron casa. Y yo no acepté. Yo le dije no, porque ese no es un llamado. Yo no quiero ser puesto por el hombre, sino que yo recibí el llamado de Dios y no aceptamos. Yo le dije que no, que era muy pronto, que yo tenía que esperar el tiempo de Dios. Y el llamado de Dios llegó a través de unos retiros que empezamos a hacer en Reynosa hace 20 años. Ya tenía yo el negocio estaba prosperado. De ahí mandamos más de 300 gentes a los retiros que pagábamos. Nosotros, mi esposa y yo les pagábamos para que fueran, para ver gente restaurada, gente alcohólica restaurada, drogadictos restaurados. Empezamos a invertir de nuestro dinero que Dios nos había dado para ver a esas personas restauradas. Gastamos mucho dinero, lo invertimos, pero sabemos de que la palabra fue sembrada en ellos. Y un día estábamos en una convención en Cadereyta, mi esposa y yo, y era de puros pastores, y nosotros no éramos pastores, pero ahí estábamos. Habíamos acompañado a mi pastor, mi hermano César, y cuando están orando por todos los pastores en el altar, mi esposa y yo estábamos parados atrás, y nos hacen el llamado. Y empiezan a orar por nosotros y nos empiezan a dar palabra. Y dicen, y Dios los va a llevar para tal parte, y Dios los va a llamar, y van a viajar en avión, y yo me reí, porque pues yo nunca me había subido en un avión. Sí. Y empiezan a darnos palabra de lo que Dios iba a hacer en nosotros, y yo dije, yo como siempre lo dije, yo pastor, yo no voy a ser, yo no voy a ser pastor. O sea, pues dejar el negocio a veces te cuesta porque lo levantaste desde abajo, pero el ver ahí lo que Dios estaba haciendo en nosotros, cuando yo me comprometo con Dios a través de estos retiros, encuentros, me comprometo con Dios, le dije, Señor, yo le quiero servir al 100%. Yo no quiero estar al 50 ni al 70 en la iglesia, yo le quiero servir al 100. Y un día llega una persona a la iglesia de mi hermano César también, y le dice, ese hombre que está ahí, o sea, yo no sabía que yo era hermano del pastor. Y le dice, ese hombre que está ahí te va a causar división en la iglesia y te va a quitar el 90% de la gente que tú tienes, le dijo a mi hermano. Él no sabía que eran los hermanos. Y mi hermano se asustó como quiera, o sea, tuvo miedo. Y al siguiente día, cuando lo invitaba yo a almorzar a mi hermano César, a mi pastor, inviten a almorzar a sus pastores. Y yo invitaba a mi hermano a almorzar todos los lunes en las mañanas, antes de cualquier cosa, vamos a almorzar, y con su esposa y mi esposa, y nos íbamos a almorzar. Y estábamos parados afuera esperando a las esposas, cuando llega otra vez este hombre, no voy a decir quién, pero llega y le dice a mi hermano César que se va a quedar a vivir en Reynosa, pero que no tiene nada. Yo no sabía nada todavía de lo que le había dicho a mi hermano. Entonces cuando
cuando llega y dice, le digo, pues yo siempre fui así. Le digo, pues si gusta yo le compro estufa, refri, cama, lo que ocupe yo se lo regalo, yo se lo compro, así. Porque yo cuando estaba enfrente, pues yo vi que era un siervo de Dios. Entonces, ok, se me queda viendo y mi hermano es donde le dice, es que él es mi hermano carnal. Anoche no le dije, se dio la media vuelta y se fue. ¿Qué quiere decir? Que era una persona falsa. Y hay que tener cuidado con ese tipo de personas. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces cuando mi hermano me dice, lo que pasa es que anoche me dijo esto de ti, le dije, y yo lloré. Le dije, mira, primer paso, yo pastor no voy a ser. Pastor, yo no voy a hacer, le dije, si Dios un día me hace el llamado, le dije, sí un día, que no lo creo. Porque a veces dejar el negocio es difícil, de lo que, pues, ganar mucho dinero y dejarlo de la noche a la mañana. Y le dije, pastor, yo no voy a hacer, le dije, primero, le dije, yo no voy a dejar el negocio, le dije, yo no. Le dije, pero sí un día, le dije así, le dije, sí un día, Dios me hace el llamado, le dije, me voy a ir bien lejos de ti, para ver si es cierto que me sigue el 90% de la iglesia, le dije, pero pastor no voy a hacer. Pasa el tiempo, no sé cuántos años pasaron, y tuve un sueño, ahí sí tuve sueño, ahí sí tuve un sueño. Vuelvo a tener otro sueño, y los 3 sueños fueron los mismos. Dios me estaba hablando, y yo no hacía caso. Dios ya le había hablado a mi esposa sobre el llamado, y mi esposa le decía a Dios, es que yo no soy la cabeza, trata con Él, no conmigo. Él es la cabeza, no yo. Trata con Él, habla con Él, le decía a mi esposa a Dios. Entonces Dios me da 3 sueños y yo no hago caso. Y un día estaba en una iglesia en Estados Unidos y estaba predicando una joven que yo no la conocía, ni ella me conocía a mí. Ese día fue entre semana, un miércoles, jueves, no recuerdo, pero fue entre semana. Y yo fui a la iglesia y me senté en la segunda fila, en la segunda hilera. Y cuando le dejan el lugar a ella para predicar, está predicando, y viene y se me arrima y se me para enfrente de mí y me dice Dios, que es el tiempo que te levantes y que levantes tu cosecha. Es el tiempo, porque dice Dios, 3 sueños te he mostrado y no has obedecido. Y es el tiempo. Es el tiempo que te levantes y lo hagas. Entonces cuando yo no lloré ni nada, simplemente obedecí a Dios, llegué con mi esposa a la casa y le platiqué a mi esposa. Y mi esposa, muy sabia ella, ella también de decir, yo no voy a dejar el dinero, yo no voy a dejar lo que tenemos, la casa, los hijos, los nietos. Mi esposa dice, y luego, ¿a dónde nos vamos? Así, rápido, rápido. Ella no fue el que espérate, y pues, ¿y cómo le vamos a hacer? Dice, ¿y a dónde nos vamos? En ese momento yo le dije, pues nos vamos a Linares. Nos vamos a Linares, a donde yo nací. Nos vamos para Linares. Y le damos gracias a Dios que obedecimos a Dios, obedecimos a Dios. Y cuando le dije a mi hermano, a mi pastor César, le dije, ¿sabes qué? Recibí el llamado de parte de Dios. Aparte de que yo había dicho que yo pastor jamás, pero cuando yo le dije nos vamos para Linares de pastores, dice, ¿cómo le vas a hacer? Dijo Dios que Él nos iba a proveer. No nos trajimos cama, estufa, refri, llegamos aquí sin nada. Y hasta ahorita Dios ha sido fiel. ¿Llegó aquí a la calzada inmediatamente o...? Fíjate que llegamos en Río Verde, nos prestaron una casa. Nos prestaron una casa con muebles que después de 3-4 meses nos los vendieron, pero era una casa rentada también. Hasta el día de hoy pago renta, pero ya aquí en este solar lo compramos. Llegamos aquí, el solar estaba baldío, dijimos que cuánto costaba, el dueño, de repente llegó el dueño, y cuando llega el dueño me dice que quiere tanto por él, lo pagué de inmediatamente el terreno, era puro monte, lo limpiamos, fue un 13 de noviembre que nos metimos aquí, lo limpiamos. Estábamos abajo de un árbol que estaba aquí en la esquinita, había un árbol grande. Pasamos unos fríos tremendos, había 5 o 6 gentes, nada más, pero pasamos fríos. El señor Valente de la Ferretera, yo no lo puedo dejar así porque nos echó la mano, nos prestó una carpa, nos prestaba sillas de lámina. Sufrimos con esa carpa y todo, pero después Dios me fue dando gracia con la madera
Y esta iglesia que miren aquí, esto, se mira muy bonita, pero está hecha con puro barrote de tarima para aquel que dice, ¿cómo le hago para levantar una iglesia? Punto número 1 es el llamado de Dios en dejar todo, marido de una sola mujer, y echarle ganas y ver la obra que Dios ha hecho, la obra que Dios ha levantado a través de... ¿Qué ha sido lo más difícil en esta carrera como pastor para usted? Lo más difícil, fíjate que luchar, no hemos dejado de luchar por las almas, venimos a luchar por las almas perdidas, que sabemos que Linares es grande ya, y ver cuántos centros de rehabilitación hay en Linares, y la verdad a mí me duele, en mi tiempo no había centros de rehabilitación, no lo sabía, pero estar luchando por las almas, y a eso me trajo el Señor. ¿Ha sentido usted soledad, miedo en este llamado? Fíjate que no, soledad no, porque tengo a Dios, tengo a mi esposa y tenemos el respaldo de la iglesia hoy en día, pero miedo, soledad, no nos sentimos solos porque tenemos a Dios. No tenemos casa propia aquí en Linares, pagamos renta, mi esposa y yo pagamos renta, y tenemos casa en Reynosa, pero aquí pagamos renta. Pero yo creo que eso no nos ha dado para abajo de decir, Señor, pues si tú me dijiste que no me iba a faltar nada, no nos falta nada, la verdad. Eso es algo que a lo mejor la gente no entiende, ¿no? Usted, su casa en Reynosa, una casa muy bonita, usted creo que me enseñó fotos alguna vez. Sí, sí. Y luego venirse acá y a rentar. A rentar, sí. Si usted le dice a alguien común, a una persona, le va a decir, oye, pues no, o sea, ¿qué decirle a esas personas que de repente les platica y... No entienden? Fíjate que la gente de afuera nunca va a entender, porque cuando recibimos el llamado, mi esposa y yo, que nos vinimos, que dejamos el negocio, aún a la gente que yo le prestaba, ahí en la Pulga de Hidalgo, a la gente que yo le prestaba, empezaron a criticarme, empezaron a hablar de mí, Sí. a decir, de seguro gana más dinero de pastor que del negocio. A mí el negocio me daba de $2,000 a $3,000 semanales de ganancia. Y cuando yo me vengo de pastor aquí, pues no agarraba ni 100 pesos. Sí. Y me dolía. Yo lloraba por lo que me decían, porque yo los consideraba mis amigos. Y yo lloraba, pero me dijo mi esposa, quita tu mirada de eso y olvídate de ellos. Y eso es lo que yo te decía, que un día te iban a dar la espalda. Y me la dieron. Pero yo le doy gracias a Dios por mi familia, mis hijos, mis hermanas, mis sobrinos, primos. Gracias a Dios que a veces nos mandan, nos bendicen, dicen primo, tío, papi, son los que nos mandan. Y salimos adelante con pagos, gracias a Dios. Por ahí me contaron, a ver si es cierto, A ver. que usted se había sacado la lotería Eso fue cuando fui borracho. y que se la había gastado en 3 días. ¿Cómo puede alguien gastarse? Fíjate que... ¿Cuánto ganó en aquel entonces? En ese tiempo, pues yo te digo, como era muy tomador y conseguía mucha droga, pues tristemente, con vergüenza lo digo, le hice la cocaína, pero me gané 4 millones de pesos en ese tiempo, 4 millones, y pues yo, como era borracho, en una semana me lo acabé. En una semana. Me quedé con 3 millones y le llevé uno a mi esposa. Yo jamás he sido ratero, yo nunca he robado un peso, hasta el día de hoy, y no me gusta. Temo a Dios. Y le doy 1 millón a mi esposa, se lo llevo a la casa, y yo me voy con 3 millones a la calle. Y me le perdí a mi esposa por toda una semana, 4 o 5 días me le perdí. Y me gasté 3 millones de pesos en cantinas. Y después regreso a casa sin dinero, como el hijo pródigo. Regreso a la casa y le pregunto a mi esposa, le digo, ¿ya gastaste el dinero que te di? Dice, no, lo tengo guardado porque tengo miedo. Le digo, dámelo, y me lo dio ella. Y me lo fui y me lo gasté también. El millón también que También, con vergüenza lo digo, la verdad con vergüenza, pero... mi casa era de madera cayéndose, estaba forrada con puro cartón de las fábricas, porque no había para el chirro, porque el hombre andaba tomando. Entonces yo le recomiendo a aquellos que toman, dejan de tomar, que le invierten a sus casas, que vean por sus esposas y que vean por sus hijos, de que sí se puede. Quizás no tienes que ser pastor para poder dejar de tomar, para poder dejar el vicio. Simplemente lucha por tu familia, lucha por tu casa,
Hay una madre que te busca, que está preocupada por ti, y hay unos hijos que están preocupados por ti también. Así que les animo a que busquen de Dios. Es el mejor camino, el mejor paso que puede haber. Bueno, pastor, entramos casi al final de la entrevista. Tenemos una sección aquí que es enseñar algunas fotografías. Ay, hijo de eso. Estas fotografías, para los pastores que vamos a entrevistar, ahí en sus redes sociales, pues vean más o menos las fotos que tiene. Y vamos le voy a pasar algunas fotografías que imprimimos. Y usted me va a decir, pues, quién es la persona o qué historia hay detrás de ella. Entonces, la primera que imprimimos fue esta fotografía que vimos por ahí. Ay, mi tía hermosa. Su tía. Ella es mi tía, aquí vive atrás de la iglesia. Ella es la hermana mayor de mi mamá. Es la mayor de toda la familia de los Avendaño. Aquí está. Es mi madre, la tía Nico. La amo. Es una de mis razones por la que Dios me trajo aquí. Es una de las razones. Ha recibido mucho apoyo de ella. Sí, ella está en cama, ella ahorita está enfermita y estamos, nomás me mira y me abraza y la abrazo y la beso porque es como mi madre para mí. Luego están aquí usted con 3 personas. Esos son primos míos, primos hermanos. Es Francisco, Oscar y Huicho. Ellos están en Houston y pues también recibo apoyo de ellos. Nos van a estar viendo, ¿eh? Sí. Saludos, primos. Primos, saludos hasta Houston. Hasta Houston. Dios los bendiga, bendiciones, gracias siempre por su apoyo. Y luego me topé una foto aquí. Gilberto no está aquí en la foto. Dios te bendiga, Gilberto. Me topé una foto aquí que pues yo creo que fue en un viaje o algo, porque no sé dónde andaba usted ahí. Esta foto, ay, Padre Santo. Tantos lugares que a ver, sí. Pero esta foto es en México. Es en la Ciudad de México. No, ya me acordé, ya vi ahí el dragón. Es allá en Florida. En Florida. En Florida, esa foto es en Florida. ¿Qué andaba haciendo allá? Fíjate que me invitó mi hija y mi yerno, fueron de paseo con sus niños allá al ¿cómo se llama? Al Disney. Y nos invitaron y pues nunca pensé, lo miraba pura televisión y revistas Disney y fui a conocer Disney. Pero gracias a mi hija y a mi yerno Eduardo, que Dios los bendiga, bendiciones. Los amo. Esta es la última fotografía también que tenemos. Ella también es mi tía Nico, la primera que me enseñaste. Ella, aquí está más sana todavía. Él es mi tío Cando, ya murió hace 3 años. Y ahí está su casita de ellos, aquí atrás. ¿Qué recuerdos tiene de su tío? No, pues mis tíos hermosos. ¿Qué te puedo decir de ellos? Y a mi tío hace 3 años, en un febrero que falleció, ¿verdad? Pero mi tita quizá todavía, 93 años. 93 años, y ahí está luchando, cae y se levanta, pero ahí estamos luchando por ella. Antes de terminar esta entrevista, una pregunta que tenía ahí. Usted va mucho a la sierra, a Galeana, todas estas partes. ¿Qué historias, qué aprendizaje ha tenido de ir a la sierra, de los lugares, la gente que visita? ¿Qué resumen nos puede hacer de todo eso? Fíjate que eso es lo que, como yo conocí pues yo vengo de abajo, y quizás yo no soy una persona de dinero ahorita como lo fui antes. Yo trabajo por fe, vivo por fe a Dios, por el apoyo de otros que nos apoyan para ir a esos lugares de la sierra, a repartir juguetes, a repartir despensas, a llevarles dulcitos, a llevarles zapatos. Pues ahorita hay una joven que está aquí ahorita que me acaba de regalar unos tenis Converse para llevarlos y unas playeras nuevas. También me regaló playeras nuevas. Y ella sabe que nos vamos y las damos a la sierra. Y no hay, si te digo que 10, 15 veces al año vamos, son poquitas, pero le damos gracias a Dios que no tienes que tener dinero. No tienes que ser rico para ir a ese lugar. No tienes que ser rico ni tener mucho dinero
porque todo lo que llevamos a esos lugares es por amor, la Biblia lo dice. Todas vuestras cosas sean hechas por amor y lo hacemos por amor a Dios. La camioneta que traemos, le hemos metido mucho, le hemos invertido mucho a esta camioneta, pero un día yo le dije al Señor que yo quería esa camioneta para su obra y la vamos a seguir usando en su obra, porque para eso es. Y nunca vamos a dejar de visitar esos lugares donde hay mucha necesidad, que sí la hay. Quizás muchos me dicen, oye, pero aquí en Linares también hay necesidad, pero hay más para allá, porque están metidos, refundidos adentro en la sierra, donde piensas que no hay nada, ahí llegamos. Ahí nos lleva el Señor, donde haya 5 niños, 10 niños, pero les llevamos una bendición también a las gentes que están ahí en medio de la sierra. 2 cosas más, pastor, para terminar. Sabemos que ahorita tiene reunión. Sí. Le agradecemos su tiempo. Amén. Primero, ¿cómo le gustaría ser recordado cuando ya no esté aquí? ¿Cómo le gustaría ser recordado? Fíjate que antes siempre le decía yo a mi esposa, cuando yo me muera, yo fui americanista. Sí le voy a la América, pero ya no soy como antes. Ya cambié. Yo siempre le decía a mi esposa, cuando yo me muera, quiero que todos vengan de amarillo. Sí. Y que me vistan de amarillo en la caja, porque pues era de hueso colorado. Pero cuando ya empieza a servir a Dios, y yo le digo, quiero ser recordado como el mejor pastor. Sí, que todo lo que hagamos sea con humildad y con amor, que seamos recordados por ese lado. Así como me ven ahorita, el pastor Durán, ser una persona siempre sincera, humilde, porque sé que Dios todavía tiene más cosas para nosotros todavía, después de llegar aquí a Linares y que tengas un puesto en la iglesia, tengas un puesto en todo Linares, y luego de cuando Dios nos llama a Samaritan Purs, ser coordinador ahí. O sea, ¿quién iba a pensar? Solamente Dios es el que mueve y el que Dios todo lo hace, porque Dios mira el corazón. Entonces, pastores, la humildad sobre todas las cosas. Y lo último, pastor, imaginemos que usted está en un cuarto solo, con un celular, con una cámara, y usted quiere dejar un mensaje para que, si Cristo no viene antes, ¿verdad?, pues nos vamos a ir un día. Y vendrán las generaciones. Usted ya vio obviamente sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y si Dios quiere que estos videos pues queden para la posteridad, para la historia, y usted tiene que dejarles un mensaje a ellos para que un día ellos lo vean y digan, él fue mi padre, él fue mi abuelo, o mi bisabuelo, o mi tatarabuelo. Entonces yo le voy a pedir que mire esa cámara que tiene ahí, y que lo que usted le dicte su corazón para esas generaciones que vienen. Fíjate que lo primero que yo les diría, si un día ya no me llegan a ver a mí, que busquen de Dios primeramente que nada, que busquen de Dios, que sirvan a Dios, que no miren el pasado que yo tuve antes, de lo que yo fui antes. Mi abuelo fue así, mi papá fue así, yo también lo voy a hacer, y después me convierto a Cristo. No, porque quizás no puedas tener la oportunidad que yo tuve. Dios me dio la oportunidad a mí un día de volver a los pies de Cristo, y volví. Y por eso yo les amo, el amor del Señor, y lo que les puedo decir es de que busquen de Dios, que es el mejor camino que hay. A mis amigos, a mis primos, mis parientes, a la congregación, a la iglesia, que si un día yo me voy de aquí a la presencia de Dios, que busquen de Él, y que nunca digan, ya no está mi pastor, yo me alejo, sino que sigan buscando a mi Padre Dios. Amén. Pues muchas gracias, pastor Manuel Durán. Gracias por prestar aquí sus instalaciones. Amén. Claro. Usted está en el Templo La Roca. Estamos aquí en el Templo La Roca, aquí en el Cerrito, aquí en la calzada y Colonia del Cerrito. Aquí estamos, mi esposa y yo, estamos para servirles. Los horarios que tienen aquí. Tenemos el martes y el jueves a las 6 de la tarde, el sábado de jóvenes a las 6 de la tarde, el sábado en la mañana, 10 de la mañana tenemos de niños, y el domingo estamos desde las 9 de la mañana
hasta que Dios diga. Pero aquí estamos, mi esposa y yo, 38 años de casados, y lo que vivimos lo enseñamos. Amén. Así que gracias, Carlitos. No, hombre, ¿de qué? Gracias. A usted y a usted también que nos vio en esta entrevista. Le agradecemos. Si ven en la calle al Pastor Durán, ahí salúdelo. Si no lo conocía, dígale, lo vimos ahí en la entrevista, en esta sección de la plataforma Lumen que se llama Entre Pastores, que es conocer la vida de los pastores hacia adentro, su lado humano, sus historias, porque recuerde que detrás de cada mensaje hay una historia. Así es. Entonces le agradecemos mucho, Dios les bendiga y nos vemos la próxima.